Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Jesús Castro Martínez, soy ingeniero energético. Estoy estudiando un máster en la Universidad Carlos III de Madrid de energías renovables. Hoy vamos a hablar de la biomasa, de las centrales de biomasa. Antes que nada decir que la biomasa, para los que no lo sepan, pues es toda aquella materia orgánica procedente de seres vivos y también los seres vivos en sí mismos, ¿vale? Existen diferentes tipos de biomasa. Está la biomasa forestal, la biomasa que resulta de residuos de la industria forestal, aquella que resulta de residuos de la industria agrícola, aquella que resulta de residuos de la industria agroalimentaria, y también los cultivos energéticos, que es aquella biomasa que se ha creado específicamente para su aprovechamiento energético. La biomasa se puede aprovechar de diferentes formas. Una de las formas de aprovechamiento de la biomasa es en forma de bioalcohol, otra de las formas de aprovechamiento es en forma de biodiesel, también se puede aprovechar en forma de biogás y por último, pues mediante su quemado directo, que es la forma más común. Hoy nos vamos a centrar en esta última forma de aprovechamiento de biomasa, concretamente en las centrales de biomasa, las cuales vamos a clasificar según el tipo de caldera que tengan, que es lo más distintivo dentro de este tipo de centrales. Existen 4 tipos de calderas de biomasa, que son calderas de parrilla, calderas de lecho fluido burbujeante, calderas de lecho fluido circulante y calderas de inyección. En las calderas de parrilla, pues son las más simples. Se hace pasar la biomasa como una especie de cinta transportadora por toda la caldera, que está en una elevada temperatura y está centrada en combustión. La biomasa entra en combustión. Esto se puede hacer mediante 2 tipos de cinta. Una se llama parrilla viajera. Este tipo de cinta es similar a las ruedas de los tanques y cuando la biomasa llega al final de la cinta, pues se precipita y acaba su combustión. Por lo tanto, no siempre se produce combustión completa en este tipo de calderas. La otra es la parrilla escalonada, que se basa en que es un tipo de cinta en forma de escalones. La biomasa se deposita en los diferentes escalones y va circulando a través de la parrilla hasta que se va realizando su combustión escalón a escalón a medida que van entrando los escalones en la caldera. Por debajo de esta cinta se insufla aire, que es lo que permite que se realice la combustión. Este tipo de calderas son las más baratas, las más sencillas, pero son también son las más fáciles de operar, obviamente, pero son las que requieren condiciones más exigentes de preparación del combustible. El siguiente tipo de caldera es la del lecho fluido burbujeante. Este tipo de caldera lo que se basa es en la suspensión de un material inerte dentro de la caldera, insuflando aire por debajo del mismo hasta que se consigue un equilibrio entre la gravedad y la fuerza que el aire ejerce ascendentemente sobre este material inerte. De tal forma que cuando la biomasa entra en esta caldera y entra en contacto con este material inerte, este se encuentra a una temperatura tal que permite la combustión instantánea de este tipo de la biomasa. Este tipo de calderas, la ventaja que tienen es que realizan una combustión completa del combustible, porque el combustible permanece hasta que se ha acabado la combustión. Y las cenizas caen por densidad, o sea que se recogerían abajo igualmente, y sin embargo las condiciones que requieren de combustible son menos exigentes, eso también, pero son un poco más caras que las anteriores. El siguiente tipo de calderas son las calderas de lecho fluido circulante. Este tipo de calderas lo que se basa en el mismo principio que el anterior, en un material inerte a alta temperatura que entra en contacto con la biomasa, produce su combustión, pero este material inerte da vueltas por la caldera, circula por la caldera y luego es recogido en un ciclón. Esta tecnología se utiliza para combustibles que son muy difíciles de ahumar, puesto que generan una mejor combustión al hacer circular el combustible por toda la caldera, y por lo tanto son las que requieren condiciones menos exigentes de preparación del combustible de todos los tipos de calderas. Sin embargo, pues la tecnología más cara es entre un 20 y un 25% más cara que la tecnología del lecho fluido burbujeante.
Y luego, por último, esta caldera de inyección, que es similar a una caldera de una central de carbón. El combustible se prepara, se requieren unas exigentes condiciones del combustible para poder ser quemado, por lo tanto requiere mayor capacidad de molinos, mayor potencia o más carros en general. Y bueno, una vez pulverizado el combustible se inyecta en la caldera a diferentes alturas. Esto lo que permite también es un mejor control del consumo del combustible. Vale. Hasta aquí los tipos de calderas de centrales de biomasa, y ahora vamos a hablar de unas consideraciones, unos cálculos que se han hecho respecto a estas centrales para que tengáis una idea de hasta qué punto es flexible esta tecnología, ¿no? Hasta qué punto se puede utilizar o no se puede utilizar. La primera que me planteo ¿es posible construir una central de biomasa de 100 megavatios? Pues mi respuesta es que aun teniendo la cantidad de biomasa necesaria para poder operar de forma continua a 100 megavatios, lo cual es una cantidad de biomasa muy grande, calculándose la biomasa que haría falta, perdón, y suponiendo que la tuviéramos, el problema sería logístico. Es decir, un tráiler transporta alrededor de 10 toneladas y una central de biomasa de 100 megavatios, haciendo los cálculos de combustible que necesitamos, requeriría unos 10 trailers a la hora de suministro. Esto hace muy complicado tanto el almacenamiento, porque necesitaríamos un almacén enorme, desproporcionado, como este gran volumen de camiones, de trailers que hacen falta llegar, pues es demasiado elevado. Sin embargo, debo decir que existe una central en North Yorkshire que tiene 660 megavatios y que se alimenta mediante pellets, los cuales se abastecen por barco. La siguiente pregunta que me planteo es: ¿cuánta biomasa es necesaria en una planta de 20 megavatios que opera durante 7000 horas? Vale. Esta 20 megavatios es una potencia razonable, por lo tanto, pues me gustaría compartir que el resultado que se me arroja de esta cuestión es 139.000 toneladas al año, lo que significa unas 16 toneladas hora, 16 toneladas hora de biocombustible, lo cual es bastante elevado, pero es más asequible teniendo en cuenta lo que he dicho en la punta anterior. Pues haría falta únicamente un trailer y medio a la hora. Luego es algo más razonable, y si utilizamos otros medios de transporte, pues quizás puede ser incluso factible. El coste de la inversión inicial en una central de 20 megavatios, vale, pues esta pregunta la respondo teniendo en cuenta que el coste son aproximadamente 2,5 millones de euros por megavatio, pues lo cual arroja un coste total de 50 millones de euros, del cual el 60% es la caldera, porque es la parte más cara con diferencia de este tipo de centrales. Y la última pregunta que me arrojo es: ¿cuáles son los equipos principales de una planta de biomasa? Pues los voy a enumerar, y son el sistema de almacenamiento, el sistema de secado, el sistema de transporte a caldera, el sistema de depuración de gases, la propia caldera, el ciclo de agua-vapor, que está formado por los equipos de transporte de vapor a turbina y los equipos de extracción de condensado y transporte a caldera. Luego la turbina de vapor, el generador, los sistemas de conexión del generador y la red, y los sistemas auxiliares y el sistema de control distribuido. Hasta aquí mi vídeo sobre consideraciones respecto a las centrales de biomasa, y espero que les haya gustado y que hayan entendido esta tecnología. Un saludo.